Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesucristo, cuando comienza la predicación del reino de Dios, por allá, por Galilea, no solo predica el contenido de la ley nueva, sino que acompaña esa enseñanza con unos hechos portentosos, milagrosos, que San Juan le llama signos y los otros evangelios sinópticos los llama milagros. Así, ya en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos y en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, se nos narra como en seguidillas una serie de curaciones milagrosas, expulsión del demonio, hasta la resurrección de algunos que habían muerto, cosa que obviamente suscitaba una gran alegría, un entusiasmo y una gran sorpresa. Una de las cosas que más pensamos, sobre todo cuando hay cosas que son malas, como esta pandemia que estamos padeciendo, es preguntarnos por qué también ahora Jesús no hace estos milagros. ¿Por qué no interviene de una forma definitiva si es que está vivo, si que realmente es el Señor y nos quiere? ¿Por qué no hace desaparecer, ¿no? ¿Por qué no hace un milagro como hacía en el siglo I, de tal modo que haga que de un día para otro desaparezcan todos los males? ¿Cuál es el sentido de que a veces Jesús obra estos milagros y otras muchas veces no? Y ante esta respuesta, San Pablo nos cuenta en la primera carta de los Corintios de que la petición de los signos, sobre todo, tiene que estar acompañado en la aceptación y en la comprensión de lo que significa el mensaje de la salvación cristiana, concretamente a la gracia que nos ganó el Señor en la cruz y en la resurrección. Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros, los cristianos, predicamos a un Cristo crucificado. Dios interviene en la historia con la creación y luego lleva con su providencia amorosa a cada una de las criaturas la historia del mundo, siendo el Señor de la historia, con su misericordia, con su omnipotencia, pero siempre dejando que actuemos con libertad los hombres y que haya causas segundas en la creación, en el desarrollo de las criaturas en el mundo, y solo interviene más directamente en contra de esas leyes naturales cuando quiere suscitar un algo sobrenatural, cuando convenga para la salvación de los hombres, cuando quiere producir un bien mayor, que es la fe, la esperanza y la caridad.
¿No es el objetivo de Jesucristo en el primer siglo que no haya más enfermos, que el diablo ya no actúe en el mundo, que no haya más muertos, sino suscitar la fe en los apóstoles, que es bien mayor que la salud de los enfermos, que la vida de los muertos, que la liberación del demonio? Esto es muchas veces difícil de entender, difícil de aceptar, pero el Señor, que conoce más y sabe más, nos pide paciencia, nos pide fe, nos pide confianza para que realmente creamos, realmente experimentemos que el modo que Dios tiene para actuar es el mejor. Hace unos días tuvimos una noticia realmente muy triste y sorpresiva de que un sacerdote de la obra, muy querido, que estaba en Bolivia, se nos fue al cielo repentinamente, cosa que todavía cuesta aceptar, una noticia, un hecho muy doloroso, pero llevándola a la oración y compartiendo la tristeza con los otros hermanos en la vocación, en la fe, compartimos también la alegría en la esperanza de que el Señor le habrá llevado al cielo y que estará gozando de la bienaventuranza de la Santísima Trinidad y que intercederá por todos nosotros de una forma mucho más eficaz que cuando trabajaba pastoralmente en estas tierras con nosotros. Lógicamente, nuestro sentido, nuestro pensamiento, nuestros afectos nos dicen que es imposible que salga nada bueno de algo tan malo como la marcha de un ser querido. Pero nos confortamos y nos esperanzamos diciendo Dios sabe más. Y cuando aceptamos esa providencia amorosa de Dios Padre, a pesar de estas noticias malas, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena y a pesar de tantas cosas malas que hay en el mundo, y aunque cuando pedimos algo extraordinario a Dios, porque es lícito también pedirle cosas al Señor. El mismo Jesús dijo, pidan, así que pedimos que se acabe la pandemia, pedimos que dejen de sufrir la gente que sufre, pedimos la salud de los enfermos, pedimos el consuelo de los afligidos, pero al mismo tiempo terminamos esa oración diciendo, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en el Padre Nuestro, o hágase en mí según tu palabra, imitando la respuesta de nuestra Madre Santísima. Y cuando estamos en esa lucha, en ese proceso de aceptación de la voluntad de Dios, notaremos que de una forma suave, de una forma sin notarse, Dios realmente sigue interviniendo. Y muchas veces de una forma incluso milagrosa, que nunca falta. Te decía que la lógica de la providencia y cómo Dios crea y cómo también se encarna en el mundo, y de que lo que nos salva a nosotros es la gracia del misterio pascual, que predicamos a un Cristo crucificado, no a un Cristo curandero, pero es muy cierto que cuando Dios quiere y cuando sea conveniente, interviene con un hecho milagroso. Basta ver la historia de la Iglesia, cantidad de veces en las que siempre en bien de suscitar la esperanza en el pueblo de Dios, provoca la salud de los enfermos. Basta ver los milagros obrados por la intercesión de la Virgen María en la advocación y en el santuario de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, en Luján, y también la intercesión de los santos. Tanto es así que la Iglesia
pide que haya un milagro explícito, probable, para canonizar una persona. Es decir, Dios seguirá obrando los milagros exteriores, pero sobre todo los milagros en esa acción suave interior en nuestros corazones, de que podamos amar como Dios quiere ser amado, que podamos entregarnos a pesar de nuestros egoísmos a los demás, que tengamos una fe muy grande a pesar de que hay muchas razones para dudar, que podamos alegrarnos aunque haya muchísimas razones para entristecernos. Ese es el verdadero milagro que el Señor sigue obrando. Y si meditamos un poquito, si consideramos cómo el Señor realmente nos ayuda, nos asiste, nos conforta, nos daremos cuenta que los milagros siguen siendo muy actuales en este mundo. Dice San José María en un punto de forja: también nosotros, si luchamos diariamente por alcanzar la santidad, cada uno en su propio estado, dentro del mundo, en el ejercicio de la propia profesión, en nuestra vida ordinaria, me atrevo a asegurar que el Señor nos hará instrumento capaz de obrar milagros, y si fuera preciso, de lo más extraordinarios. Daremos luz a los ciegos, dando testimonio de la verdad, del Evangelio, y seguramente nos convertiremos en los apóstoles que, al igual que aquellos primeros, supieron expulsar los demonios, curar a los enfermos y sobre todo ser capaces de construir esta iglesia, signo de la presencia de Dios en el mundo. Acudimos a nuestra Madre Santísima para que nos ayude, para que interceda. Nuestra esperanza, nuestra salud, nuestra alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.